Advertencia. Este capítulo contiene temas sensibles como abandono infantil y situaciones familiares difíciles. Se recomienda discreción para algunos oyentes. El viaje al pasado de Severus Snape. Capítulo 2. Ya habían pasado algunos días y él estaba tratando de actuar normal. Pero era algo incoherente actuar como un niño de 8 años. ¿Cómo se suponía que actuaba a esa edad? Ni lo recordaba. Tal vez debería encerrarse en su cuarto y mirar las paredes a detalle. Pero al parecer había olvidado que él era el elfo doméstico de su madre. Iba de un lado a otro por toda la casa, llevando objetos y ropa, limpiando lugares y haciendo mandados. Dios. Odiaba hacer mandados. Pero tampoco podía quejarse. Gracias a eso había podido ver a Lily desde lo lejos. Le había saludado e incluso hablado. También a Petunia. Pero ella no venía al caso. Podría cruciarla al recordar lo mala tía que había sido con Potter. Ahora mismo, Severus se encontraba ayudando a su madre en la cocina. Ella estaba lavando los platos y él le ayudaba a guardarlos en su sitio. Aunque fuera una actividad trivial, se sentía feliz. Pues estaba junto a su madre, no era la mejor. Pero la quería, y estaba en su casa. Era un niño de nuevo y sería feliz. O al menos lo intentaría. Arreglaría las cosas. Solo tenía que esperar algunos años para estar en Hogwarts. ¿Por qué tan pensativo? ¿Severus? Preguntó su madre al pasarle varios platos. Ya tienes casi una semana así. El pequeño niño observó a su madre, la cual era muy parecida a él. Bueno, murmuró, y escuchó su voz. Una voz ajena. La odiaba. Odiaba su voz de niño. Estaba pensando en: ¿por qué haces todo esto tú? ¿No lo puedes hacer con magia? Preguntó. Severus vio a su madre tensarse e incluso fruncir el ceño. Creo que ya hemos hablado de esto. Severus. No quiero que tu padre descubra que ¿ese somos magos? Murmuró él, viéndola. Pero tú dijiste que yo iría a Hogwarts. ¿Papá se enojará por eso? Le preguntó. Se sentía estúpido al preguntar esas cosas. Obviamente se enojaría. Incluso recordaba que su padre le había dado una paliza. Bueno, a su madre y a él. Tobías actualmente era un hombre más amoroso, en cierto sentido. No estaba metido tanto en el alcohol como recordaba. Pero cuando se emborrachaba era de temerse. Se podría decir que aquellos años, antes de que cumpliera 11 años, eran sus mejores recuerdos de infancia. Ahora que lo recordaba, su padre había sufrido un paro cardíaco que casi lo mataba. Sabía que había ocurrido en la edad en la que se encontraba. Así que, posiblemente, pasaría tarde o temprano. Trató de recordar más o menos en qué fecha habría sido. Pero incluso para él era algo complicado el tener que recordar alguna fecha de hace 30 años atrás. Severus. Eileen alzó la voz. No hablaremos de esto. Yo ya solucionaré las cosas con tu padre. ¿Por qué dejas que papá te pegue? Le preguntó viéndola. ¿Por qué no lo hechizas para que nos trate bien? El plato que Eileen se encontraba lavando se rompió. Su magia se había liberado ligeramente. Dije que no hablaremos más de esto, murmuró enojada. Vete a tu cuarto. No necesito que me sigas ayudando. Severus suspiró. Dejó los platos a un lado y salió de la cocina. Esas siempre serían las preguntas que lo carcomerían. Preguntas que le había hecho a su madre y ella nunca las respondía. ¿Por qué? ¿Por qué seguir con un Muggle que le arruinaba la vida? Siempre se preguntó eso cuando era pequeño y ahora que lo era nuevamente. Se lo preguntó una vez más. Eileen observó a su hijo salir de la cocina. Terminó de lavar los platos y comenzó a preparar un té para ella. Odiaba cuando el niño le hacía esas preguntas. ¿Por qué? Aunque no se las respondía. Ella sí sabía la respuesta. ¿Por qué continuaba con Tobías? ¿Por qué le dejaba amargar su existencia? Era sencillo. No era que lo amara. En ningún momento llegó a hacerlo realmente. Se había metido con Tobías en un momento de rebeldía. Quería hacer enojar a su familia. Quería simplemente hacerlos enfurecer al meterse con un Muggle. La idea era enoviarse con él por un tiempo y luego dejarlo. Pero su plan salió mal. Muy mal. Quedó embarazada y tuvo que fingir que lo amaba crudamente. Su familia le había dado la oportunidad de dejar al Muggle y abortar al niño. Pero ella era quisquillosa y no quería doblegar su orgullo. Así que les dijo que no. Que todo estaba bien. Fue repudiada por su familia y se casó con Tobías. Sus primeros años de matrimonio fueron perfectos y luego, poco a poco,
Se dio cuenta de que su marido no era un buen hombre. ¿Pero qué podía hacer? ¿Regresar con su familia para que la humillaran y la trataran como una tonta? No. No. Ella no haría eso. No importaba si el maldito Magel la mataba. No les daría el placer de verla doblegada ante ellos. Ahora era distinto. Ahora sí se arrepentía. Había sido una tonta. Viviendo una vida que no merecía. Sufriendo. Eileen bebió su té y continuó haciendo los deberes de la casa. La cena estaba lista. Se había esforzado en hacerla. La casa quedó limpia y había terminado de doblar la ropa y acomodarla en su sitio. Miró el reloj esperando a que Tobias llegara. Llamó a Severus para que la acompañara en la sala mientras ambos veían la televisión. Peinó su cabello y se dijo a sí misma que tal vez debería cortarlo y darse un nuevo look. Ya tenía muchos años sin arreglarse como lo hacía cuando estaba en su adolescencia. Suspiró y continuó acomodándose su cabello hasta que el teléfono la sobresaltó ligeramente. Rió y dejó al niño viendo la TV. Fue hasta la cocina donde estaba colgado el teléfono y contestó. ¿Diga? Murmuró ella al poner el auricular en su oído. Escuchó cómo una persona le hablaba y le informaba que la estaban llamando del hospital central. ¿Que mi esposo qué? Susurró ella al escuchar cómo. Lo que parecía ser una enfermera. Le avisaba que su esposo acaba de tener un paro cardíaco y estaba bastante delicado. Sí. Ya. Voy para allá. Eileen colgó el teléfono y se quedó petrificada. Reaccionó lentamente y llamó a Severus. No tenía mucho dinero y no sabía si el autobús aún estaba pasando a esa hora. Buscó un abrigo para ella y revisó su monedero. Seb. Le llamó. Y el niño se acercó para verle. Seb. Tu padre está en el hospital. Tendré que ir para allá. Por favor. Quédate aquí. ¿Vale? Le dijo. Sabía que era un acto irresponsable dejar al niño solo en casa. Pero no tenía dinero para llevárselo consigo. Cuando llegue te llamaré. Te serviré la cena. Cuando comas lavas el plato y te vas a dormir. Le pidió. Eileen observó cómo el niño asentía. Sirvió su comida y ella terminó de arreglarse. Le dio un beso en la frente y salió de casa rápidamente para ir hasta la parada de autobús. Ya había pasado media hora desde que su madre se había ido. Había disfrutado bastante la cena al recibir la noticia. Aunque sabía que no tenía que alegrarse mucho. Sabía que su padre se recuperaría de ese percance y continuaría siendo la horrible persona que era. Lavó el plato al terminar de comer y dio un recorrido por toda la casa. No le hizo caso a su madre y continuó viendo la televisión hasta que le entró algo de sueño. Odiaba ser un niño. Se cansaba rápidamente y le entraba sueño con frecuencia. Era un niño perezoso. ¡Qué vergüenza! Escuchó cómo el teléfono sonaba. Fue hasta la cocina y tuvo que ponerse de puntillas para alcanzarlo. ¿Sí? Respondió. Sabía que era su madre. Seb. Murmuró su madre al otro lado de la bocina. Seb. Acabo de llegar al hospital. Snape asintió como si su madre fuera capaz de verlo. Se sintió como un estúpido al hacer eso. ¿Papá está bien? Preguntó. Sabía que esa pregunta la haría un niño. Oh, Seb. Susurró Eileen. El nombrado formó una mueca al escucharla. Suspiró. ¿Por qué su madre se demoraba tanto en decirle que estaba bien? Sabía que el muy imbécil de su padre se recuperaría. Ya había vivido eso. Seb. Los doctores no pudieron hacer mucho. Tu padre sufrió otro ataque al corazón y... La voz de Eileen tembló. Murió. 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 ¿Qué acababa de decir? ¿Tobias había muerto? Snape frunció el ceño. Aquello era imposible. Sabía que su padre había sobrevivido a aquel incidente y... Papá. ¿Qué? Dijo. Ese Seb. Ve a dormir. Me tocará quedarme aquí para hacer todos los trámites. Dijo su madre. Hasta mañana. Y le colgó. Severus quedó aún con el auricular en su oreja. Diablos. ¿Realmente su padre había muerto? ¿Pero cómo? Se supone que él sobrevivía. ¿Acaso el mundo le estaba dando la maravillosa oportunidad de ser feliz junto con su madre? Pues parecía que sí. Colgó el teléfono aún impactado y subió hasta su cuarto. Pensó durante varias horas. Tal vez Tobias continuaba vivo y los médicos no se habían dado cuenta o... Bueno. Tal vez sí se había muerto de verdad. Sonrió. Esperaría que su madre le confirmara la noticia. No sabía cómo había ocurrido aquello. Pero que ahora tuviera la oportunidad de crecer sin su padre le arreglaría mucho las cosas. Firme aquí. Por favor, murmuró la enfermera.
Eileen presionó la punta del lapicero sobre la línea y firmó con su nombre en varias hojas. Tobías había muerto. Muerto. Su esposo había muerto y eso significaba que ahora ella era libre. Tuvo que contenerse en sonreír. La noticia le había impactado bastante al inicio. Pero no como para llorar. De hecho, tuvo que fingir tristeza y llorar cuando uno de los médicos le dijo aquello. Tenía sueño. Pero aún se encontraba en el hospital. Tenía que firmar la entrada del cadáver de Tobías a la morgue del hospital y después de allí. Tendría que contactar con la funeraria a la que estaba afiliado su esposo gracias a la empresa a la cual trabajaba. No quería regresar a casa. Aunque tenía el dinero para hacerlo. Pasaría la noche en el hospital y luego de allí continuaría los trámites del funeral. Se recostó en una de las sillas de espera del hospital mientras pensaba en todo aquello. La vida le estaba dando una nueva oportunidad. Tuvo que taparse el rostro para sonreír. Podía recuperar los años perdidos. Tal vez incluso ahora su familia la aceptaría de nuevo y llevaría la vida que siempre mereció. Su vida con Tobías sería ya cosa del pasado. Pasado. Suspiró contenta. Fingiría duelo por algunos días después del funeral y luego pondría en venta la casa para irse y... Su sonrisa se desvaneció cuando recordó al niño. Era una tonta. Había olvidado ese detalle por completo. Mi más sentido pésame, susurró la pequeña pelirroja a su amiguito. Había oído hace tiempo que se le decía aquella frase a las personas de luto. Severus asintió y dejó que Lily le abrazara. El funeral ya había ocurrido una semana atrás. Pero hacía poco que los Evans se enteraron ya que se habían ido de viaje. Aún faltaban casi 3 años y medio para que fueran a Hogwarts. Y no hallaba la hora de que ocurriera. Tu papá está ahora en el cielo. Seb, le dijo ella, entregándole unas flores. Él te cuidará desde arriba. Mis abuelitos cuidan desde el cielo a todos en mi casa. Severus suspiró. ¿Por qué Lily era tan tierna? Sí, dijo. Mi papá está en el cielo. Lo dudaba. Seguramente se estaba quemando en el infierno. Lo merecía el muy maldito. Los señores Evans le dieron el pésame y éste lo recibió. Los adultos y sus hijas se quedaron por unos minutos en la casa. Incluso notó cómo en un sobre le ofrecían dinero para los gastos de la casa. Eran buenas personas. Eso lo recordaba. Los señores Evans se fueron de la casa y él quedó nuevamente solo con su madre. La tranquilidad era perturbadora. Era la misma que sentía cuando el señor tenebroso había muerto. Esa paz era tan asfixiante. Algo a lo que nunca lograría acostumbrarse. Aunque había algo que le inquietaba aún más que toda aquella tranquilidad y paz. Y era su madre. La cual había estado actuando algo raro desde el funeral de su padre. La había escuchado hablar por teléfono varias veces e incluso algunas personas habían ido a la casa. Personas que él no conocía y que al parecer su madre tampoco. Había tratado de enterarse de todo. Pero su madre siempre le mandaba al cuarto y aunque era un buen espía tampoco tenía un oído de perro para escuchar todo lo que sucedía en la casa. Subió a su cuarto y se sentó en la cama. ¿Qué estaba pensando su madre o al menos qué estaba planeando? Tal vez la muerte de su padre le había dado duro. Aunque no la había visto tan afectada. ¿Severus? Le llamó. Él se bajó de la cama una vez y su madre entró al cuarto. Sí. Severus. Eileen observó al niño. Seb. Dijo y entró con una pequeña valija a su cuarto. Toma. Le susurró. Comienza a meter tu ropa aquí. Le dijo mientras posaba la valija sobre la cama y la abría. Snape miró a su madre. Mi ropa. Dijo confuso. ¿Por qué? Murmuró. ¿A dónde vamos? Solo hazlo. Severus, murmuró ella sonriéndole. Ah. ¿Qué digo? Mejor lo hago yo, suspiró sacando su varita y haciendo que la ropa se acomodara perfectamente dentro de esta. Incluso también metió algunos zapatos. Listo. Date una ducha y vístete. Saldremos, murmuró cerrando la puerta. ¿Salir? Repitió él en su mente. No pudo evitar darle un vistazo a la ventana. Era de noche y justamente ya hace media hora atrás habían cenado. ¿A dónde pretendía llevarlo su madre a esas horas o? Bueno, ¿a dónde pretendían ir? Inquieto hizo lo que se le ordenó. Fue al baño y se duchó. Abrió la valija y sacó lo mejorcito que tenía. Entre ellos un abrigo negro. Aunque parecía más gris que negro. Pero recordaba que era su favorito. Se puso un pantalón gris y una camisa roja debajo de su abrigo negro y zapatos ya algo gastados. Bajó la valija de la cama y la arrastró por el pequeño pasillo hasta las escaleras.
Su madre tenía el cabello recogido y estaba ahí esperándole para ayudar a bajar su maleta. Bien, dijo ella tomando la valija y agarrándole de la mano. Vámonos. Susurró sonriendo. Severus observó a su madre. ¿Tú por qué no tienes valija? Le preguntó. La he reducido. Severus. Ya sabes. La puse muy pequeñita. Snape asintió al escucharla. ¿A dónde vamos? Le preguntó saliendo de la casa. La mujer le puso seguro a la puerta. ¿Por qué no nos quedamos? Dijo. Es un secreto, murmuró en respuesta. Aún continuaba agarrándole. Y de la misma forma lo llevó hasta la estación de autobús. Esperaron por unos minutos hasta que uno llegó. Se subieron y su madre pagó el pasaje de ambos. Se sentía inquieto al no saber a dónde iban. Trataba de buscar alguna respuesta en su cabeza. Pero no encontraba ninguna. Pensó en tal vez leer la mente de su madre, sin embargo aquello podría exponerlo. No le tocó otra que esperar. Estaba sentado al lado de la ventana y su madre a su lado, sosteniendo en sus piernas la valija. El bus se alejaba con velocidad del vecindario de donde vivía. Personas se subían y bajaban. Y Severus se desesperaba cada vez más. Cuando ya había pasado como media hora desde que subieron, su madre se puso de pie y junto a él bajó. Severus trató de inspeccionar el lugar. Pero todo estaba oscuro. La calle estaba sola. Vamos, dijo Eileen, sosteniendo el brazo de Severus y en la otra mano la valija. Comenzaron a caminar. Y el pequeño se preguntó por qué su madre se había bajado en ese lugar. O sea, era un peladero. El autobús la podría haber dejado más cerca del lugar a donde sea que quería llegar. Ya había caminado por más de 15 minutos y sus piernas dolían. ¿Ya llegamos? Preguntó. Tenía sueño. Eileen no le contestó, sino que continuó agarrándole del brazo y llevándole con ella. Hasta que entraron en un callejón y lo cruzaron para salir a otra calle. Snape frunció el ceño ligeramente al ver que aún no se detenían. Observó la calle para distraerse y la recordó. Había pasado en ocasiones por ella. También sabía que en esa calle había un... Llegamos, murmuró ella deteniéndose y volteándose para entregarle la valija al niño. Snape agarró la maleta y miró la pequeña edificación en la que se habían detenido. Apretó con fuerza el agarre de la valija al leer las letras que estaban pegadas sobre la puerta del edificio. Orfanato, San Miguel, sintió petrificarse. Su madre no podía estar haciéndole eso. ¿Verdad? Ella no. ¿Mamá? Murmuró volteándose para verla y pedirle una explicación. Pero no la encontró. Ni a la explicación ni a ella. ¿Mamá? Alzó la voz. Se había desaparecido. Su madre se estaba deshaciendo de él. Sintió como sus ojos se humedecían rápidamente. Pero trató de controlar aquello. No lloraría. Joder. No lloraría. Se mordió sus labios. Esperaba que aquello fuese una broma y ella apareciera. Pero no. Respiró profundo y tembló. ¿Acaso su madre nunca lo había querido? Había pensado que con la muerte de su padre, ella y él serían felices. Los dos. Tuvo que alzar rápidamente su mano para limpiar las lágrimas. Había dicho que no lloraría. No era un crío. No lo era. Él era un hombre de 38 años. Y tragó con fuerza. No. En ese momento era apenas un niño. Un niño sin familia. Un niño del cual su madre se estaba deshaciendo. Sus hombros temblaron. Pero se contuvo. Subió los 4 escalones que habían hasta la puerta y alzó su mano para tocarla. Tocó con fuerza. Y sin ser capaz de controlarse. Las lágrimas comenzaron a salir sin control. Siguió tocando. ¿Qué podía hacer? Estaba en el cuerpo de un niño. Aún no tenía ese autocontrol. Escuchó voces tras la puerta y cómo se prendía una luz, la cual escapaba por una rendija de la puerta. Escuchó cómo quitaban el seguro y abrían la pesada puerta de madera. Una monja apareció al abrirse y le miró. «Oh», susurró ella, viéndole. Otras monjas aparecieron y la puerta se abrió por completo. «¿Qué haces aquí afuera? ¿Mi amor?», le murmuró ella con ternura, limpiándole las lágrimas. «Hace frío afuera», le dijo suavemente agarrando su valija y la mano para que entrara. Severus la miró. Era bastante guapa. Parecía tener casi la misma edad que ella. Que aquella mujer que lo abandonó. «¿Cómo llegaste aquí? ¿Cielo?», preguntó otra monja acariciándole el cabello mientras otra cerraba la puerta. Mi mamá. Me trajo», tartamudeó sin saber cómo expresarse. Estaba luchando para que su voz sonara clara.
Ella. Me dejó aquí. Susurró. Severus vio cómo una de las monjas asentía y cómo otra se enfurecía. ¿Aquí, cielo? Le dijo. Te trajo hasta. Él asintió. ¿Cómo te llamas? ¿Amor? Dijo llevándole por un pasillo. No llores. ¿Vale? No llores. Mi amor. Le pidieron y le hicieron sentar en un banquito. Luisa. Tráele algo de chocolate caliente al niño. Me llamo ese Severus. Le respondió. La monja asintió y la chica que se llamaba Luisa se fue y luego regresó con una taza que le entregó. Vale. Amor. Dijo. Toma el chocolate. Él lo hizo y sintió cómo le acariciaban el cabello. ¿En qué cuarto estaba una cama libre? Pronunció una de ellas. ¿En dónde están los algelmos? Le respondió otra. En el segundo piso. La que le acariciaba asintió. Tómate todo el chocolate. Cariño. Le ordenó tiernamente. No te asustes. ¿Vale? Todo estará bien, le aseguró. ¿Tienes hambre? Él negó. La monja agarró su valija y le agarró la mano una vez y terminó de beber el chocolate. Le llevó por un pasillo hasta una escalera. Pasaron por varios cuartos al subir al segundo piso y la monja se detuvo en el antepenúltimo y abrió la puerta. El estómago de Severus se revolvió al ver 2 literas. Una de ellas sin ocupante. En las otras habían niños de su edad durmiendo. La monja entró con él al cuarto y posó la valija en un lugar. Mañana acomodaremos tus cosas, le dijo con dulzura. Le sentó en la cama y le quitó los zapatos. Abrió la valija y buscó entre sus cosas algo para que durmiera. Sacó entre sus ropas viejas un pijama y se la entregó. Le ayudó a vestirse y luego sacudió la cama y buscó algunas mantas. Se recostó en la cama y la monja le arropó. Buenas noches. Cielo, le dijo, dándole un beso en la frente. Todo estará bien. ¿Vale? Le prometió. Severus asintió. Y la monja le sonrió. Escuchó cómo cerraban la puerta. Y apretó las mantas. Realmente. Todo eso estaba sucediendo. Realmente su madre lo había abandonado. Corregido por ONU_Senpai. Fecha. 7 de agosto de 2020.